lo que ha dicho Jesús. Esta es la serie que estamos llevando cada domingo ahora a través de estos medios. Las cosas hoy día cambian de una manera increíble y cada uno de nosotros estamos viviendo en este momento experiencias totalmente distintas a las que hemos vivido antes. Por ejemplo, antes una persona estornudaba y todo el mundo le decía blessed o le decían salud. Hoy una persona estornuda y todo el mundo dice, ¡ay, échate para allá, que no quiero estar cerca de ti! Las cosas cambian y nos damos cuenta a través de toda esta crisis que estamos teniendo que hay cosas que le damos importancia que no tenían importancia y hay cosas que no le prestábamos atención antes que ahora, en medio de toda esta crisis, nos damos cuenta qué tan importante es. Y entre esas cosas importantes que nos damos cuenta, lo importante que es prestarle atención es atender a lo que Jesús dice. Estamos viviendo momentos en que vemos a la gente mucho más acercada a la palabra, mucho más cerca a querer volver a la iglesia, mucho más a poder leer más la palabra, y eso es una bendición en medio de toda esta gran crisis que estamos viviendo mundialmente hablando. Hoy es domingo de resurrección. Felicidades. Jesucristo resucitó. Jesucristo vive. Hoy es día de resurrección y es un día de fiesta, es un día de alegría de todos los cristianos del mundo. ¿Por qué? Porque a través de esta celebración de la Semana Santa, el domingo es el día en que todos los cristianos nos reunimos para poder gritarle al mundo y decirle al mundo, nuestro Jesús vive hoy y hoy vive. Y por eso la iglesia se goza, aunque tengamos que utilizar este método tan difícil y diferente a lo que hemos usado durante tanto tiempo, un domingo de resurrección, no tener que reunirnos en nuestra iglesia porque está prohibido en este momento producto de toda esta pandemia. Recordamos a Jesús clavado en la cruz. Recordamos a Jesús llevado a aquella tumba. Recordamos a ese Jesús que vive hoy día porque resucitó. Quiero agradecer, antes de comenzar nuestra parte aquí, muchos de ustedes saben del fallecimiento de mi papá y en el día de ayer. Y por eso es que quiero aprovechar para agradecer muchísimo a todas las personas que me han llamado. El teléfono mío no ha parado de sonar, el teléfono de mi esposa tampoco. Y quiero agradecerle muchísimo a todas las personas que han tenido la gentileza, la amabilidad, el cariño, sus expresiones, sus oraciones, sus textos de la Biblia, sus mensajes de amor para conmigo en un tiempo en que estamos viviendo tan difícil nuestra familia, la pérdida de mi papá. Así que muchas gracias por estar pendiente de su pastor y por estar pendiente también de mi persona, todas las personas que me ven. Vamos a hablar lógicamente hoy acerca de otra de las frases que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y como dije anteriormente, hay que prestarle atención a lo que Jesús dice. La frase de hoy que nuestro Jesús dice se encuentra en Marcos capítulo 10, versículo 45. Y dice así la Biblia, la palabra de Dios, en Marcos 10, 45, palabras textuales de nuestro Jesús. Porque el Hijo del Hombre, dice Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como dijimos el domingo pasado, hay muchas personas que han dicho muchas frases importantes que se han hecho muy famosas. Hoy digo otra frase que nuestro Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Por eso he querido titular la meditación que vamos a tener en el día de hoy, los tres ¿para qué? Y cuando hablo lógicamente de esta frase, me viene entre los estudios que empezamos a hacer, una traducción del lenguaje actual de una de las Biblias y comentarios que tengo. Y miren cómo traduce este versículo. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado. Y para lograrlo, pagaré con mi vida. Y esa es precisamente
el mensaje que nuestro Jesús trata de dar en esta frase famosa de nuestro Señor Jesús. ¿Qué cosas quiere decir el Señor cuando dice el Hijo del Hombre? Y lógicamente cuando usted lo ve en la Biblia, aparece Hijo del Hombre y aparece específicamente tanto Hijo como Hombre, lo aparece con la letra mayúscula. Y lo hace específicamente porque la frase Hijo del Hombre se refiere a ese Jesús de Nazaret, que aparece lógicamente en los Evangelios, aparece también en el libro de los Hechos y aparece también en el libro de Apocalipsis. No es en el primer lugar donde aparece en la Biblia, porque después lo vamos a ver a través de la Biblia, donde aparece primeramente en el libro de Daniel, como una profecía. La expresión dice así en el libro de Daniel, Daniel 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, decía Daniel, y he aquí con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre, que vine hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Un libro profético, un libro que declara de antemano la expresión hijo de hombre. Y cuando habla de la expresión hijo de hombre, lógicamente lo hace para declarar Jesús en el día de hoy que Él es parte de la raza humana. Jesús viene a ser miembro de esa raza humana a la cual tú y yo pertenecemos. Ese Dios grande, poderoso, maravilloso, celestial, omnipotente, vino a ser parte de la membresía de la raza humana. Por eso la frase que dice hijo de hombre, diciendo y declarando de que Jesús fue hijo específicamente de un ser humano. Nació de un ser humano, viene de providencia ser humana también. Para poder entendernos a nosotros, para poder conversar con nosotros, para poder enseñarnos a nosotros y que nosotros pudiéramos entender mucho más claro el mensaje que Él traía. Quizás, como pasaba en el Antiguo Testamento, cuando Dios no se había manifestado en carne, y lo hizo a través de ese Dios divino, maravilloso, celestial, y lo hacía a través de una nube, y se expresaba al pueblo, el pueblo no llegó a entenderlo. Pero dice la Biblia, la palabra del Señor, en su frase, me convertí en hijo de hombre. Me convertí en un ser humano, en miembro de la raza humana. Y para identificarse plenamente como un hombre, se vinculó a un linaje, se vinculó a una familia, se vinculó a los amigos, se vinculó a todos los seres humanos nos vinculamos en el día de hoy. Y sin embargo, cuando él da esta expresión, lógicamente digo esta expresión de una manera oral, cuando lo llegan a escribir, lo escriben en mayúscula. Pero cuando lo llegan a decir el Señor Jesucristo, no lo dice en mayúscula. Y la gente podía entender de que aquel hijo de hombre se estaba refiriendo específicamente a un hombre de la raza humana. Porque Jesús era Dios. Lo dice en Juan 1:1 y todos conocemos el versículo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero también dice en el mismo capítulo, en el versículo 14, Juan 1:14, que también era hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se hubiera presentado Dios como Dios también, como en el Antiguo Testamento, y la gente le hubiera creído? ¿Para qué vino Jesús? ¿Cuál fue el motivo de encarnarse y llegar a ser miembro de la raza humana? Él lo dice específicamente en este pasaje. ¿Para qué? Y son los tres para qué que aparecen en este versículo. ¿Para qué significa? ¿Cuál es el uso? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es el motivo de su uso? ¿Cuál es la razón de su existencia? Palabras dichas por el propio Señor Jesucristo y dijo, yo vine para no ser servido. Todos nosotros de alguna manera nos encanta que nos sirvan. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos gustado cuando despertamos por la mañana o nos despiertan por la mañana porque nos están trayendo el desayuno a la cama? O porque nos preparan a nosotros la comida en la casa
o que estamos en un restaurante y nos traen y nos sirven la comida allí en la mesa. A todos nos encanta que nos sirvan. Que nos laven la casa, que nos laven el carro, que nos laven la ropa. Y eso realmente lo estimamos muchísimo cuando la gente lo hace. ¿Y sabe qué? Si ves que efectivamente todas esas cosas que se hacen te agrada a ti, una de las cosas que teníamos que aprender, como lo está enseñando Jesús a través de esta frase famosa de nuestro Señor Jesús, es decir, los demás también necesitan recibirlo, igual que a mí me gusta también recibirlo. Los soldados romanos, al oír que Jesús se proclamaba rey, ellos lógicamente, inmediatamente entendieron claramente que a un rey había que servirlo. Lógicamente utilizaron la mofa, utilizaron la burla, utilizaron todo lo negativo para tratar de minimizar o ridiculizar la posición que el Señor Jesucristo había dicho que tenía, que era el rey de los judíos. En Marcos 15, 18 y 19 dice así: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y miren lo que dice el pasaje. Y le vistieron de púrpura. O sea, entendiendo que efectivamente a un rey había que servirle. Recuerda que la frase que él está diciendo ahora, el para qué de él, está diciendo en este momento: yo he venido para no ser servido. Y dice el pasaje claramente: y le vistieron de púrpura y le ponieron una corona tejida de espinas. Y comenzaron luego a saludarle: ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Por lo tanto, aún los mismos soldados sabían que a nuestro Señor Jesucristo había que servirle, porque él decía que era rey. Lo hacían de una manera burlosa, pero ellos tenían concepto que a la persona que se proclamaba rey, a la persona que era en alta posición, a esa persona había que servirle. Y el propio Rey de Reyes y Señores y Señores, nuestro propio Señor Jesucristo, dice: yo he venido no para que me sirvan a mí. Y si no era para que me sirvieran a mí, entonces ¿para qué, Señor Jesús? Lo dice en el segundo para qué de ese versículo. Yo he venido no para que me sirvan, yo he venido para servir. Los discípulos, es interesante porque los discípulos ayudaron mucho a Jesús en el servicio a toda la comunidad y a toda la gente que estaba en aquel entonces. Ellos constantemente estaban trabajando junto a Jesús, no solamente en la alimentación, también en sanación, en la predicación del Evangelio. Constantemente estaban ayudando a Jesús en su ministerio. Sin embargo, solamente Jesús podía lograr el rescate que él dice. Porque él dice: yo he venido para traer rescate. El papel de Jesús en la salvación no lo puede ocupar nadie. Esa posición de él es única y nadie puede ocupar su lugar. Muchos han perdido quizás el deseo de servir, porque en muchas ocasiones no encuentran que las personas son agradecidas cuando uno les sirve. A veces son los hijos que no son agradecidos con los padres, con todo lo que los padres han hecho por los hijos. A veces son hasta los esposos con las esposas, no son agradecidas por lo que está haciendo la esposa o por lo que está haciendo el esposo. A veces son amigos que uno ha hecho cosas a los amigos en favor de ellos y ellos no son agradecidos. Y hay mucha gente que dice: ¿para qué voy a seguir sirviendo si la gente no me agradece lo que hago? Mi Señor Jesucristo te está dando el ejemplo. Yo no he venido para que me sirva. Yo no he venido para que me reine en pleitesía. Yo he venido en este momento para servir. A veces no damos ayuda con el mismo esmero que la recibimos. Y me pregunto yo por qué la gente es injusta. Jesús siempre sirvió a la gente. Y aún cuando servía a la gente, a pesar de que todo el tiempo se pasaba sirviendo a la gente, a veces la gente era injusta con él. Y lo juzgaban hasta mal. ¿Recuerdan ustedes cuando Lázaro murió
Y Jesús se aparece después que ya Lázaro hubiera muerto. Le dijeron a aquella mujer, le dijeron, si hubieras estado aquí, no hubiera pasado lo que pasó. En otra ocasión, cuando estaban en el mar con los discípulos y aquella tempestad y todos hermanos despertaron y dijeron, ¿no te da piedad, no te da misericordia que podemos perecer? Jesús toda la vida, todo su ministerio, lo hizo sirviendo. Y la gente no era capaz de agradecer lo que Jesús estaba haciendo por todas las personas que tenían alrededor. ¿Recuerdan ustedes aquellos 10 leprosos? Cuando sanó a aquellos 10 leprosos y solamente uno regresó para agradecerle a Jesús. Jesús no hacía las cosas para que le agradeciera. Como tú y yo, no debemos hacer las cosas en el día de hoy para que nos agradezca. Porque hemos venido también a servir. A veces en ocasiones, como pasaba con el caso de Jesús, a veces Jesús no intervenía en ayudar, porque el no intervenir también era una forma de ayudar. Leí una historia, un hombre que vio un capullo de una mariposa. Y vio que el capullo de la mariposa estaba ya casi a punto de que aquella mariposa saliera de aquel capullo. Y él mirando en el capullo se dio cuenta que el capullo estaba como atorado, la mariposa, y él entendía que quizás la mariposa no podía salir. ¿Por qué? Porque le faltaba romper todavía parte de ese capullo que estaba un poco duro. Y como no lo podía romper, la mariposa no podía salir. Aquel hombre, mirando aquella desesperación quizás de aquella mariposa, quiso ayudar a aquella mariposa. Y se le ocurrió, de una manera muy minuciosa y con mucho cuidado, tratar de romper aquel capullo para que la mariposa llegara por fin a salir. Y lo hizo. Lo que pasó después fue increíble. Porque lo que pasó después fue que salió aquella mariposa, pero no podía volar. Y no podía volar porque sus alas no podían estirarse de la manera en que deberían haberse estirado. Porque el movimiento de estar rompiendo ese capullo era lo que le iba a dar la fuerza a esas alitas pequeñas, a poder estirarlas completas para poder salir en vuelo. Pero aquel hombre, queriendo ayudar a aquella infeliz y pobrecita mariposa, lo que hizo fue perjudicarla, porque sus alas no se hicieron fuertes y por lo tanto no pudo llegar a volar. El mejor servicio que Jesús nos puede dejar es dejarnos hacer las cosas que tú y yo sí podemos hacer. No esperes que Jesús, porque vino a servir, lo tiene que hacer todo. Nosotros hay cosas que tenemos que hacer todavía y que es parte y responsabilidad nuestra. Y en último, lógicamente Jesús no vino para que lo sirvieran, Jesús vino para servir. Y el último dice el versículo, vino para dar. Jesús no quiere más de lo que Él está dispuesto a dar. Él no quiere honor, Él lo que quiere en este momento, cuando decía su ministerio, era poder dar. Y dice, en rescate por muchos. ¿Qué cosa es un rescate? Un rescate es un pago por la libertad de un prisionero. Éramos esclavos del pecado y Jesús nos rescató. Jesús presenta ahora la teología de la expiación a través del sacrificio de Él y su entrega. Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque el dador alegre sabe dar. Dios dio a su Hijo unigénito. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice la Biblia también en Marcos 6, versículos 3 y 4, perdón, Mateo 6, 3 y 4, cuando damos realmente lógicamente que nadie lo sepa, en secreto. Mas cuando tú des limosna, no sepa la izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto.
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y ahora lo vemos mucho por el coronavirus, cuando mucha gente, artistas famosos, gente, se dan en la publicidad de decir, mira lo que hice, la ofrenda que di, mira la cantidad de alimento que di en tal lugar. Se tiran fotos, le siguen video y lo ponen en la televisión. En Lucas 6:30 dice, al cualquiera que te pida, dale. Y al que tome de ti lo que es tuyo, no pida que lo devuelva. Jesús vino para dejar huellas muy marcadas en nosotros y que entendamos que para nosotros también ese estilo de vida. Muchos en este tiempo se han dado a la tarea hasta de comprar armas. Y dicen algunos, lo oía cuando les entrevistaban por qué compraban armas, decían, porque no queremos que un día nos vengan a asaltar a nuestra casa para querernos robar la comida. Este es un tiempo de crisis. Son muchos los necesitados. Y necesitamos aprender a saber, ayudar, ministrar y apoyar a otros, aún en medio de la crisis. El Hijo de Hombre, nuestro Jesús, nos ha dado el mejor ejemplo en todo, aún en ayudar. Para eso fue que vino. Para ser nuestro maestro, nuestro ejemplo, nuestro guía, nuestro salvador y sobre todo amigo en medio aún de nuestras dificultades. Síguelo, búscalo, acéptalo y vívelo. No hay cosa mejor que saber que nuestro Jesús es el mejor ejemplo a seguir. Jesús vive, Jesús resucitó. Hoy es día de celebración. Te invitamos a que te unas con nosotros. Aceptar a Jesucristo como tu Señor Salvador y hacerlo el centro de tu vida. Feliz Semana Santa.